hay un descubrimiento por parte de muchos actores de la sobrerepresentación. Sin embargo, hay que decir que la sobrerepresentación es un fenómeno que ha acompañado a la pluralización del Congreso desde la reforma del 77, que tuvo efectos en el 79. En tiempos más recientes, yo he medido esto desde 1997, y tenemos un fenómeno de sobrerepresentación sistemático que no se refleja necesariamente en las curules obtenidas por cada partido, pero sí en la diferenciación entre el voto de los mexicanos. A ver, para decirlo con toda sencillez, en México nunca el voto de todos los mexicanos ha valido lo mismo. De 1977 al día de hoy, 97 al día de hoy, en números gruesos, el voto de un mexicano que vota en un distrito en donde su partido gana, vale 4 veces más que el voto de un mexicano que vota en un distrito donde su candidato a diputado pierde. Esto se debe fundamentalmente a la dominancia del sistema de elección de mayoría relativa, que es una constante de 1977 al día de hoy, y que es a través de lo cual se introduce la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque quien gana un distrito y obtiene una curul, obtiene el 100% de esa curul, aunque haya ganado su elección con el 35%. Esto ha generado siempre cargas representativas muy desiguales, que eventualmente se han traducido en sobrerepresentación de los partidos. En 2015 la sobrerepresentación de la coalición PRI-Verde, por ejemplo, rebasó el 8% que marca la Constitución para cada partido. De forma tal que no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Otro asunto que resulta sumamente relevante en este contexto es que a lo largo de décadas las diputaciones plurinominales y el sistema de representación proporcional ha recibido durísimos embates por parte de distintos actores políticos y de no propios comentólogos. De hecho, varios de ellos, por ejemplo, en los llamados al voto nulo de 2009, llamaban al mismo tiempo a la desaparición de los plurinominales. ¿Qué significaría en México la desaparición de los plurinominales? Pues que la sobrerepresentación se volviera total. Esto es, que el partido que gana una mayoría de distritos, independientemente de la proporción de votos con que lo haga, obtenga una mayoría más o menos amplia del total de la Cámara. En ese sentido, no estamos enfrentando un fenómeno nuevo. Hay que recordar que los últimos 4 presidentes de la República han querido desaparecer la representación proporcional. Estoy hablando de Fox, Calderón, Peña y López Obrador. Esto es una lógica, básicamente es la lógica del poder, para no tener que tratar con un Congreso en donde los ciudadanos que no votaron por mí están representados en una proporción parecida a su votación. Pues lo que yo, presidente, quiero es que desaparezcan los plurinominales para que mi victoria territorial, aunque sea con minoría de votos, me dé mayoría de votos en las cámaras. Esto ha sido una constante. En ese sentido, me parece muy bien que el día de hoy se esté discutiendo la sobrerepresentación. Espero que esto necesariamente desemboque en un debate mucho más amplio, en donde se cuestione la mayoría relativa como sistema electoral fundamental. Pero, y esto es un gran pero, eso es lo que hay el día de hoy. Es decir, plantear que hoy surgió la sobrerepresentación, pues es ignorar 47 años de historia electoral de este país, donde, reitero, la sobrerepresentación ha sido la marca del sistema. ¿Por qué? Ukib, sí, bueno, esta es una explicación muy amplia e histórica, digamos, de la sobrerepresentación que ha existido todo este tiempo. El debate en este momento es, sí, algunos discutirán la sobrerepresentación por sí misma, pero aquí el debate es el tamaño de la sobrerepresentación. Acabamos de oír a José Goldenberg que hablaba de que, bueno, la Constitución establece que no puede ser más del 8%, pero como se está planteando para efectos de la distribución de los diputados, podría ser una sobrerepresentación del 20%, y ahí está el corazón del debate, en este instante. Sí, el tema es que nunca antes se ha considerado la sobrerepresentación para coaliciones, ni siquiera hay fórmulas legales, y esto se resolviera en este sentido.
Es decir, todas las fórmulas constitucional y de ley están diseñadas para partidos políticos. Esto fue así incluso cuando las coaliciones participaban con logotipos comunes. En estos casos la ley preveía, la ley, no la Constitución, que fueran tratadas las coaliciones como partidos políticos. De forma tal que si bien, el resultado de la elección del 24 es un resultado electoral pues con características distintas a los resultados previos, distintas porque una coalición tiene un dominio electoral que supera lo que se había tenido antes. Pero esto por sí mismo, un nuevo hecho, no me parece que sea razón suficiente para que la autoridad electoral ignore la literalidad del texto constitucional. En ese sentido, yo quiero decir algo. Se habla últimamente con mucho desprecio de la literalidad de la Constitución, pero quienes han estado en los debates políticos que terminan en reformas constitucionales saben que escribir cada palabra de la Constitución ha exigido debates muy profundos, a veces de varias legislaturas, antes de poder concretar un texto constitucional. Entonces, a mí, como integrante de una autoridad electoral, sí, pero también como ciudadano, el texto constitucional, la literalidad del texto constitucional, no es algo que yo pueda mirar con desprecio o como algo secundario, porque sé que esa literalidad refleja procesos de negociación exhaustivos para concretar lo que son. Sí, efectivamente, los tribunales constitucionales pueden decidir que el texto constitucional es contradictorio y optar por distintos caminos dentro de la Constitución, pero yo no he escuchado al momento argumentos de la suficiente fuerza para convencerme a mí, que no he terminado de tomar una decisión en esta materia, para convencerme de que la autoridad electoral debe ignorar el texto constitucional. Y en ese sentido, a mí me parece que este debate tiene que tener en consideración una valoración histórica también de lo que marca el artículo 54 de la Constitución. Entre 1986 Dame un segundo, y 1970... Sí. Dame un segundo aquí, porque estás planteando un asunto que tiene que entenderse mejor, entenderse más. Estamos hablando de un artículo que es el 54, que tiene fracciones, que tiene definiciones específicas. ¿Qué es lo que se contradice en la Constitución? ¿Qué es lo que algunos dicen, dijiste ignorar esa parte de la Constitución? A ver, exactamente ¿a qué te estás refiriendo? En esta... Por eso mencionaba yo el artículo en el 86. En 1986 la Constitución vinculó las vías de elección, la representación proporcional y la de mayoría relativa, estableciendo que cada partido político debía tener en la Cámara un número de diputados igual a su proporción de votación. Esto es la representación proporcional directa. Establecía, sin embargo, una cláusula de excepción, la entonces llamada cláusula de gobernabilidad, es decir, se decía que si un partido por sí mismo no alcanzaba el 50% de los diputados, al partido que tuviera la mayoría de votos se le asignaría. Si esto no se daba, la proporción de diputados para cada partido sería la misma que su proporción de votos. Esto se rompe con la reforma del 96 y eso es un asunto muy importante. En 1996, al mismo tiempo que se pone un límite para la sobrerepresentación, un 8% para cada partido político, un máximo de un 8% para un partido político, al mismo tiempo se rompe la vinculación entre las dos vías de elección y en consecuencia se rompe como característica constitucional central la proporcionalidad en la elección de la Cámara de Diputados. Y se establece en la Constitución que la asignación de diputados de representación proporcional será independiente y adicional a los triunfos uninominales que cada partido represente. Esto en aquel momento no parecía un gran retroceso, pero en realidad lo fue, porque rompe algo que costó mucho trabajo plasmar en 1986 y era el criterio básico de que el voto de cada mexicano tenía que pesar lo mismo y en consecuencia se tenían que vincular las dos vías de elección. En el 96 se rompen las vías de elección, se establece que la representación proporcional
no afectará al conjunto de la Cámara, sino solo a los 200 diputados de representación proporcional que se asignarán de manera independiente a los triunfos uninominales. En ese sentido, me parece que las interpretaciones en un debate legislativo, yo comparto totalmente, de que se debe procurar que cada fuerza política tenga en la Cámara la misma proporción de diputados que la proporción que tuvo de votos. Eso para mí es lo que debería ser. Sin embargo, la Constitución dice otra cosa. Está un tema, bueno, que tiene que ver con el criterio. Entonces, el tema es que los consejeros como tú van a votar respecto a el criterio de asignar por partido o por coalición. Cuéntanos de eso. Bueno, a ver, tendríamos en todo caso que cambiar un criterio, porque no solo es el criterio que ha prevalecido en las 5 elecciones previas desarrolladas bajo este marco constitucional y también legal, sino que significaría revertir un acuerdo tomado en 2023, que fue ratificado por el tribunal, el acuerdo de afiliación efectiva, que consiste en que los candidatos de cada coalición, independientemente de cómo se declaren, serán considerados como integrantes del partido al que material y realmente pertenecen. Si, por ejemplo, un candidato está registrado como candidato del partido A, pero resulta que el INE tiene la documentación de que está afiliado o forma parte de la dirección o ha participado como integrante en espacios directivos de el partido B, ese candidato se considera como candidato del partido B y no del partido A. Todo esto con vistas a la contabilidad de diputados por partido político. Si la contabilidad se hubiera previsto por coalición, ese acuerdo no hubiera tenido ningún sentido. Entonces, para la autoridad electoral no solo se trata de modificar un criterio que se ha tomado en procesos anteriores, sino que se trataría de modificar el criterio que se estableció para este proceso electoral y que fue acordado el año pasado y ratificado por el tribunal. ¿Puede la autoridad electoral hacer esto? Sí, sí puede, pero en mi opinión, para poder hacerlo, se requerirían argumentos de una extraordinaria fuerza jurídica y para ser franco, es el momento, yo he seguido muy de cerca este debate porque para mí la cuestión de la representación proporcional es el tema central de la representación política y de la democracia en México. No te digo desde que voto, desde que a los 15 años comencé a ponerle atención a los procesos electorales. Pero bueno, para que la autoridad electoral revierta tanto las decisiones, cambie el criterio de asignación que ha utilizado en 5 elecciones previas y que estableció como criterio para esta propia elección, se necesitan argumentos jurídicos de una gran fuerza. Por ejemplo, precedentes judiciales específicos. Se ha dicho por parte del gobierno de México, que también ahora te preguntaré tu opinión, pero más adelante, si me lo permites, el gobierno federal pues ha tomado la decisión de exponer lo que es materia del INE, no del gobierno federal, pero lo ha decidido hacer, y en estas exposiciones públicas sobre lo que considera debe ser la distribución de los diputados plurinominales para conformar la Cámara de Diputados, pues se ha dicho que los críticos de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir, están criticando algo que siempre ha ocurrido, que siempre ha sucedido lo que ahora se pretende que suceda, pero hay un elemento que te pregunto, Uquib Espada Ancona, consejero del INE, que me han también explicado algunos otros expertos. Lo que no había ocurrido, y es un factor relevante o muy relevante, que no se discute tanto, que tiene que ver con un convenio. El convenio que realizó Morena con sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, en donde se distribuyeron por anticipado los triunfos. Se distribuyeron por anticipado los triunfos, es decir, si en un distrito ganó Morena, la gente votó por Morena, pero el convenio que previamente repartió distritos dice que ese distrito que ganó Morena le toca al Verde. ¿Eso no había pasado, Uquib, o sí? Permanentemente desde 2009. ¿De esa manera? ¿Triunfos?
Sí, claro, a ver, no se reparten triunfos porque un partido político ninguno sabe qué distrito. No, pero a ver, sí dice que si el distrito tal lo ganamos como coalición, pero la gente votó por Morena, le toca al Verde o al PT, aunque los votos fueron para Morena. Ese es un punto que tendríamos que saber qué pasa con eso. A ver, las coaliciones postulan candidatos de distintos partidos en los distintos distritos. Eso se ha hecho desde 2009, que se comenzó a aplicar el nuevo modelo de coaliciones. Se aplicó en 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021. No hay novedad en ese punto. Justamente el Partido Verde y el PRI logran una sobrerepresentación global, no me creas la cifra exacta, del 9.5%, porque hay asignaciones en ese sentido. En 2009 fue más complicado, porque en 2009 no había un acuerdo de afiliación efectiva. ¿Eso qué significaba? Que en efecto se podía decir, bueno, en este distrito va el partido B, pero yo postulo un candidato del partido A. Entonces, ese candidato del partido A se le va a contabilizar al partido B porque así lo postule. Eso es lo que impide el acuerdo de afiliación efectiva que comenzó a aplicarse en 2021. Es decir, tú puedes decir que tu candidato es del partido que quieras, pero a la hora de que yo cuente cuántos diputados de tu partido se eligieron, yo voy a contar los candidatos que realmente pertenecen a tu partido. Entonces, si tú disfrazaste un candidato de tu partido de candidato de otro partido, yo te lo cuento a ti, no cuento el disfraz que le pusiste. Eso es lo que dice el acuerdo de afiliación efectiva, cuya intención era evitar efectivamente que candidatos de un partido dominante se disfrazaran de candidatos de un partido de menor tamaño y que en consecuencia se contabilizaran al partido dominante, se le contabilizaran menos diputados de los que en efecto fueron electos, como ocurrió de manera muy clara en 2018. Y antes había ocurrido en elecciones estatales ampliamente. Esto, por ejemplo, yo recuerdo Yucatán, los yucatecos siempre volteamos a ver al rancho. En Yucatán, por esta vía, por ejemplo, en 2015 el PRI logró tener 17 diputados, la ley solo le permitía 15, porque 2 priistas fueron postulados como candidatos del Verde. Eran priistas, pero aparecían como candidatos del Verde y así se contabilizaron. Para evitar esto, se estableció el criterio de afiliación efectiva. Si tú eres candidato del PRI, pero te registras como candidato del Verde, yo te contabilizo como candidato del PRI. No me importa que formalmente te haya registrado como candidato del Verde. Bueno, pues ahí está, Uquib Espadas Ancona, esta discusión que está abierta respecto al tema de la sobrerepresentación o la asignación que harán ustedes de los diputados y diputadas plurinominales. Se anticipa que la decisión que tomen, cualquiera que sea al final de cuentas, pues va a ser impugnada, y esto prácticamente se da por un hecho que llegará al tribunal, Uquib. Sí, a ver, yo no veo forma de que la asignación pase sin impugnaciones de un lado o de otro. Exacto. Es decir, vamos, para decirlo concretamente, si el criterio que adoptamos es sostener los criterios que han prevalecido hasta el día de hoy, sin lugar a dudas, habrá partidos de oposición que recurran al tribunal. Si por el contrario decidimos cambiar el criterio y contabilizamos el 8% por coalición, seguramente Morena y sus aliados recurrirán al tribunal. Es decir, nosotros vamos a tomar en política real, nosotros tomaremos una primera decisión que no será una decisión firme, sino hasta que haya pasado por el tribunal, que podrá ratificarla o podrá modificarla. Vamos, en síntesis, este conflicto sobre la potencial sobrerepresentación excesiva, digamos, exacto, porque sobrerepresentación, insisto, ha habido siempre. Existe. Este debate sobre la sobrerepresentación excesiva terminará a todas luces en el Tribunal Electoral. Eso que ni qué, Uquib, dime si estás coincidiendo con esto que nos dicen otros expertos. Si el INE finalmente vota a favor del criterio de asignar por partido y no por coalición, se daría el fenómeno de que con el más menos 54% de la votación tendrían más menos el 75% del Congreso, de la Cámara de Diputados.
Sí, pero te insisto, del 97 para acá esto no es excepcional. Del 97 para el 21, con aproximadamente los 300 distritos, han sido electos con el 40% de los votos, y esos electores han decidido también 80 plurinominales. Es decir, invariablemente desde 1997, una minoría del 40% de los ciudadanos decide el 78% de los diputados, y una mayoría del 60% de los ciudadanos solo decide el 24% de los votos. Me alegra que mucha gente se haya dado cuenta de esto en 2024, pero nos viene pasando 27 años. Uquibe Espada Ancona, vamos a ver qué resuelve el Consejo General del INE del que formas parte. Tú mismo dices, estás en tu propio análisis y aún no has decidido. Efectivamente. Pues ya te veremos votar. Gracias por estar aquí.